Buenos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues como veis, hoy amanecimos con nieve. De esas nevadas preciosas, silenciosas, que empieza poquito a poquito, pero que cubren todo como un mantel blanco. Así que, bueno, pues hoy la verdad que en mi mente tenía un montón de cosas que hacer fuera de casa, pero bueno, ya sabéis, hay cosas que uno no puede cambiar, como el tiempo. Así que antes de ponerme a pensar soluciones, me voy a preparar mi desayuno, tranquilita, a ver si esto para un poco y puedo salir o a ver qué hago. La verdad es que en estos momentos, pues bueno, me encanta. La casa calentita, el café, la ventana llena de copitos cayendo así sin prisa. Es como si el invierno te dijera, tómate las cosas con calma. Y eso es lo que voy a hacer. De momento, voy a desayunar. Y mientras desayuno y miro, pues eso, por la ventana, pienso en lo curioso que es el invierno. Hacemos planes, listas, queremos aprovechar el día y de repente, pues bueno, pues llega la nieve, el frío y nos recuerda que no todo está bajo nuestro control. A veces queremos correr, tachar tareas, ir de un sitio a otro y la vida nos dice, hoy no. Hoy toca ir más despacio. ¿Y sabéis qué os digo? Que no pasa nada, porque estos imprevistos nos regalan algo muy bonito, que es pues tiempo para estar en casa, para disfrutar de un desayuno con calma, para observar cómo caen los copos y sentir gratitud por tener un hogar calentito, una familia y sobre todo un día más. Al final, no es el tiempo lo que importa, sino cómo lo vivimos.
Así que como parece que no va a parar de nevar de momento, he decidido aprovechar y hacer un bizcocho de naranja. Este bizcocho era el favorito de mi padre y cada vez que lo preparo, pues ese olor me trae recuerdos preciosos de él. Ese aroma a naranja, a hogar, a tardes de domingo, en fin. Pues que es increíble cómo la cocina tiene ese poder, ¿verdad? No sé si a vosotros también os pasará, porque no es solo mezclar ingredientes, es conectar con personas y momentos que ya no están, pero que siguen muy presentes en nuestro corazón. Así que, pues nada, mientras preparo la masa, miro por la ventana y aún sigue nevando y me siento en paz. Si no puedo salir, pues tampoco pasa nada. Me quedo en casa con la chimenea, el bizcocho, el horno y hacer otras cosas, que siempre hay muchísimas cosas por hacer. Sobre todo yo que estoy con la reforma de la cocina y quiero también poner la decoración de Navidad. Pero bueno, ya veremos si el tiempo mejora, porque es algo que tengo planeado hacer hoy y no quiero demorarlo más porque está haciendo ya unas temperaturas muy, muy bajas. Así que nada, voy a terminar el bizcocho. Estoy usando este molde que no sé por qué no lo tiro, porque se pega cada vez que lo utilizo. Y bueno, pues de una vez para otra, por lo visto, no me acuerdo. Así que, pues nada, voy a preparar este bizcochito, voy a hornearlo y a ver qué pasa. Y bueno, pues parece que ha dejado de nevar, así que toca salir un ratito a quitar la nieve de la entrada, y para eso os quiero enseñar esta pala eléctrica de la marca iVolt. La verdad es que es una maravilla, es ligera, muy manejable y hace que el trabajo pues se haga rapidísimo. Para los que vivimos en zonas frías, pues donde nieva de verdad, tener algo así en casa es una gran ayuda. Así que, pues nada, deciros que es una pasada, porque simplemente hay que cargar la batería, eso sí, y ya, conectarla, pasarla por la acera, por el camino, y en unos minutos pues tienes todo despejado sin esfuerzo y sin terminar agotada como con la pala normal de toda la vida, como yo siempre lo he hecho. Así que, como os decía, esta pala eléctrica de iVolt funciona con batería recargable de 24 voltios, así que, pues eso, no tiene cables y es simplemente cargar y listo. Tiene muy buena potencia, limpia, pues eso, una franja de unos 28 centímetros de ancho. Y lo que hace es que expulsa la nieve a lo lejos, como la máquina grandota que tenemos. Y la expulsa hasta 6 metros para que no vuelva donde ya he limpiado. Y también deciros que es muy ligera y muy manejable. Yo, que tengo las manos así, que no me sirven mucho por mi túnel carpiano, para mí es todo un acierto cuando mi marido no está. Así que, bueno, pues eso, como os digo, es ligera, muy manejable y perfecta para la entrada de la casa o la acera. Y bueno, la verdad es que a mí me ahorra muchísimo esfuerzo, sobre todo en estos días de nieve. Os voy a dejar, es de Amazon, os voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo los que tengáis así nieve como yo, porque la verdad es que, pues eso, yo pensaba que iba a ser algo y es muy, muy útil. Así que, bueno, una vez preparados para salir, pues vamos a quitar un poquito de nieve y empezar con la decoración del exterior.
que vaya a quitar nieve, siempre antes muerta que sencilla. Así que nada, ahora voy a coger esta palita eléctrica, mis guantes y a quitar nieve, que la vida continúa. Y bueno, pues ahora que he quitado la nieve, pues voy a aprovechar y voy a retirar ya también la decoración de otoño de fuera, las calabazas, en fin, la corona de la puerta, todo lo que he tenido pues estos meses en lo que es la entrada de la casa. Han aguantado muy bien el viento, la lluvia y ahora la nieve, porque estas calabazas hay algunas que sí que son naturales y bueno, pues las ardillas hacen de las suyas porque las agujerean y en fin. Pero bueno, yo las voy mezclando con otras que tengo de plástico, así que las de plástico las voy a poner en el cesto y las voy a limpiar luego para ya el año que viene. Y las otras pues se meten en una bolsa y a la basura. Siempre me gusta tener las cosas ordenadas y guardadas porque cuando llegue pues el próximo otoño solo tengo que pues abrir la caja y listo. Entonces, bueno, pues ahora empieza otra etapa, otra decoración, otra energía. Ya sabéis que a mí me encanta la Navidad, que es mi época favorita del año. A veces me da un poquito de pena quitarlo porque me encanta también el otoño, pero ya con el frío y la nieve, la casa me pide invierno y Navidad. Así que una vez limpio, como veis, ya he puesto esta alfombrita que la compré en Aldi. No tenía pensado comprar ninguna, pero la vi y me pareció tan mona. Y esta que estoy poniendo encima sí que es del año pasado, también la compré en Aldi. Pero bueno, ya sabéis que yo lo guardo todo y de un año para otro. Y nada, y ahora lo que voy a hacer es preparar unas lentejitas mientras voy terminando fuera, porque ahora pues lo que apetece es eso, un plato de cuchara, unas lentejitas con su chorizo, con su jamón, en fin, los que seáis españoles ya me entendéis a lo que me refiero. Y antes de ponerme con la decoración de Navidad, os quiero enseñar que unos días antes de que empezase a nevar, pues el jardinero y yo instalamos las luces de exterior de alrededor de la casa. Entonces os lo voy a mostrar ahora y luego pues os pondré el resultado. Y lo que es la decoración de Navidad, pues se puso a nevar, como veis, y ya no he podido grabar más, así que, bueno, pues os lo enseñaré en imágenes.
Y como cada año, pues no puede faltar la decoración de Navidad del exterior. Y una de las cosas que más ilusión me hace cada año es colocar, pues eso, las luces de exterior. Este año estoy utilizando estas luces que os estoy enseñando, inteligentes, de Olney, que además de ser preciosas, son súper fáciles de instalar. Me encanta empezar por aquí porque, aunque parezca una tarea sencilla, cambia totalmente el ambiente de la casa y ya empieza a sentirse esa magia de la Navidad. Como os estoy enseñando, las vamos a colocar a todo alrededor de la casa. Aquí el jardinero que se ha prestado para ponérmelas. Y nada, deciros que estas luces tienen una calidad impresionante. Los cables son muy flexibles y no se enredan, y aunque haga frío o esté el día húmedo, funcionan perfectamente porque están preparadas para el exterior. A mí eso me da mucha tranquilidad, sobre todo aquí con el clima tan cambiante que tenemos. Simplemente hay que conectarlo todo y luego viene cada lucecita con una banda adhesiva para ponerlas y luego su correspondiente tornillo. Así que ahora, pues tornillo por tornillo, Arnold va a atornillarlas. A medida de que va avanzando voy imaginando cómo se verá todo cuando anochezca, porque estas luces tienen muchísimas opciones y ahora, justo cuando ya tengo buena parte instalada, pues voy a enseñaros las funciones más favoritas que tiene la aplicación. Mirad, te descargas la aplicación como os estoy mostrando aquí. Y desde la app lo puedes controlar absolutamente todo. Aquí podéis ver cómo puedo cambiar los colores con un solo toque, elegir entre un montón de modos diferentes, desde los más suaves, los más cálidos, los más festivos para los días especiales. También se puede ajustar la intensidad, la velocidad de los efectos e incluso programarlas para que se enciendan y se apaguen solas. Me encanta porque no tengo que estar pendiente, todo queda configurado desde el móvil. Y algo que me sorprendió es que también puedes crear tus propios patrones de color, así que si quieres algo más personalizado o combinar tonos según la decoración de ese día, es súper fácil. Así que ahora ya instaladas, os voy a enseñar cómo ha quedado. De verdad que transforman por completo el exterior. La luz es potente, pero nada agresiva, y la variedad de colores ya lo veis. Así que podéis tener una Navidad elegante, cálida y totalmente divertida como tú quieras. Así que si estáis pensando en renovar las luces este año o darle un toque más especial a vuestro hogar, las de Olney son totalmente recomendables. Os dejo el enlace con el descuento en la cajita de descripción, así que pasaros por ahí y echarles un vistazo. Y ahora sí, pues os enseño cómo ha quedado el exterior de la casa, que me encanta decorarla al estilo tradicional colonial, sencillo pero muy elegante. Ya sabéis que todo esto es de la otra casa también, las coronas verdes en cada ventana y estos lazos rojos que dan el toque navideño perfecto. No hace falta más, solo detalles bien colocados, simetría y que la casa respire Navidad. Os digo una cosa, con la nieve todavía en el jardín, las luces y el porche ya preparado, la casa parece sacada de una postal. Cada año disfruto muchísimo este momento, ver cómo cambia el ambiente, cómo todo se vuelve acogedor, en fin, es una decoración clásica, temporal y para mí muy, muy especial. Y como fuera sigue nevando, aprovecho y me quedo dentro decorando la casa. Y voy a empezar abriendo las cajas. Tengo muchísima decoración acumulada de años, pero no lo pongo todo. Cada Navidad pues yo elijo un tema, una paleta, una sensación, lo que ese año a lo mejor el cuerpo me pide. Y este año pues voy a ir por algo más tradicional, pero siempre con mi estilo, ya sabéis, un poco de rojo, verde, algún toque dorado. No mucha madera este año y detalles que hagan que la casa se sienta acogedora y familiar.
Así que voy a ir sacando, comparando, colocando y disfrutando, pues eso, muchísimo este proceso, que no solo es decorar, es crear un ambiente, recuerdos, rincones, en fin, pues eso, rincones bonitos donde pasar el invierno. Mientras fuera sigue cayendo la nieve en silencio, dentro de la casa se va vistiendo de Navidad. También me hace muchísima ilusión decorar la chimenea porque ya está prácticamente terminada y bueno, pues este año va a ser la primera Navidad en esta casa y quiero que sea, pues eso, una Navidad, vamos, memorable. Only you and me. I'll be making plans, make you understand. I'm not gonna play it safe. I'm not gonna play it safe. It's going down on Christmas Day. 'Cause I've been trying to tell you in every way. Yeah, I've been trying to show you, but somehow Y mientras voy sacando las cosas de la caja, pienso en algo que creo que es importante recordar. La Navidad no es una competición de luces, ni de árboles grandes, ni de tener la casa perfecta. Hay personas que decoran muchísimo, otras ponen solo una corona en la puerta, otras no decoran nada, y está bien, todo está bien, porque la Navidad no está en los adornos, está en el ambiente que creamos, en el cariño, en la familia, en los momentos que compartimos. A mí, como ya sabéis, me encanta decorar, es algo que me llena y me hace muy feliz, pero no es una obligación ni una medida de nada. Cada hogar es distinto, cada historia es distinta y lo bonito es encontrar lo que a cada uno le funciona. Para uno será un árbol gigante, para otros será encender la chimenea o simplemente pasar juntos alrededor de la mesa. La Navidad es eso, calidez, alegría y sobre todo presencia. Lo demás son todo detalles. Y aunque ya sabéis que a mí me encanta la decoración, para mí lo más importante de la Navidad siempre ha sido recordar el porqué de estos días. Porque detrás de las luces, los regalos y los adornos está el nacimiento de Jesús, un niño que llegó al mundo en la mayor de las humildades, sin grandes lujos, sin ruido, sin espectáculo, solo una familia, un pesebre y mucha esperanza. Así que, pues eso, a veces en esta época nos dejamos llevar por las prisas, las compras, los compromisos y se nos olvida que la Navidad es, sobre todo, una celebración de amor, de luz en medio de la oscuridad, de paz en momentos difíciles, de fe, incluso cuando no todo es perfecto. Para quienes lo vivimos desde el corazón, el nacimiento de Jesús nos recuerda que lo esencial no necesita adornos, un hogar, unión, cariño y sencillez. Y quizá por eso celebrar la Navidad en casa con la familia, con detalles bonitos, tiene tanto sentido porque nos conecta con ese mensaje de esperanza que empezó hace más de, 2000 años en un portal muy sencillo y que todavía hoy ilumina nuestras vidas. it's going down on Christmas Day. 'Cause I've been trying to tell you in every way. Yeah, I've been trying to show you, but somehow felt I wanna have someone to hold. Walking through the falling snow. Y aquí voy a empezar por la mesa de centro, que es el punto focal y es lo que más me gusta y el cambio que antes da. Y es, pues eso, cambiar las flores del jarrón, las hortensias cambiarlas por unas tuyas verdes y un lazo rojo y mis ciervos dorados de todos los años, que ya sabéis que son imprescindibles, y una vela que le da así como más calidez. Y también pues me gusta poner una bola de nieve que tengo de St. Jude Children's Hospital. Nosotros aportamos todos los meses un donativo a esta asociación y eso, bueno, son pequeños detalles que ya sentimos que la casa ya
está la Navidad. Ahora sigo con la repisa de la chimenea, que este año pues he puesto la misma guirnalda que todos los años. Los calcetines he puesto estos de cuadros que son de Martha Stewart, que me encantan porque tienen ese aire clásico y acogedor. Y a la guirnalda le he añadido unas vallas rojas y unos lazos, unas campanitas a un lado para darle así movimiento y un toque más festivo. Y la verdad es que estoy feliz con mi nueva chimenea. Le da al salón una calidez especial, sobre todo, pues eso, con la nueva chimenea y la nieve cayendo fuera. I've been waiting for so long for you, but now I got it planned. I know just what to do. Y ahora sí no podía faltar mi pueblecito de Navidad. Cada año lo saco con la misma ilusión, porque para mí es como abrir un pequeño mundo. Casitas nevadas, farolillos, los árboles iluminados. Este año, el año pasado ya lo compré, tengo incluso el tío vivo, que me encanta verlo girar así despacito. Y bueno, cuando lo enciendo por la tarde con la chimenea y la nieve fuera, pues parece sacado de un cuento de los de Charles Dickens, que es de donde vienen todas estas casitas. Hay algo muy muy especial en esas escenas y esa mezcla de nostalgia, alegría y calma que no solo la Navidad sabe traer. Y ahora sí, ya como veis, pues vamos con el árbol. Este año lo he decorado en tonos granates y dorados, muy clásico y elegante. También voy a poner algunos adornos que compré en Ikea, que ya os los enseñé en vídeos anteriores. Y también voy a poner flores de Pascua con lazos y arriba pues este año en vez de una estrella he puesto un lazo grandote de terciopelo. He pedido algunas bolas de terciopelo para completar el conjunto, pero todavía no me han llegado. Supongo que con el temporal todo va un poquito más lento, pero bueno, no pasa nada. Cuando lleguen ya las coloco y os las enseño. Aún así, el árbol ya se ve precioso, lleno de luz y calidez. Y pues eso, con la nieve, la chimenea, todo, es imposible no sentir la magia de la Navidad en casa. Y ahora sí, pues os dejo con unas imágenes del resultado. La casa ya está preparada para el invierno y para la Navidad, acogedora, cálida y con esos pequeños detalles que hacen que el hogar se sienta especial. También deciros que hay unos cojines que pedí que tampoco me han venido y ya os los enseñaré más adelante. Así que espero que os guste tanto como a mí, porque lo hago siempre con muchísimo cariño. Cada rincón, cada luz, cada adorno forma parte de nuestra historia en esta casa. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme un día más. Ha sido un día de nieve, de hogar, de decoración y de disfrutar de las pequeñas cosas. Os deseo una Navidad llena de calma, salud y momentos bonitos en familia. Y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, suscribiros, dejadme un comentario y nos vemos muy muy pronto en el siguiente. Ya sabéis que os quiero un montón y que como siempre os digo que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.